Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El jefe de la diplomacia hondureña, el ministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina, confirmó este lunes el arribo de una delegación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que verificará in situ las condiciones para la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras, CICI, en un hecho sin precedentes en la vida institucional del país. Sin el alcance extraterritorial con libertad para actuar en apoyo a los entes nacionales, la CICI tendrá facultades para averiguar sin límites. No tendrá un periodo de tiempo, será parejo y sin distingos, indicó este lunes el ministro asesor en materia de transparencia y combate a la corrupción, Edmundo Orellana Mercado. Antecedentes previo a la instalación de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, MASI, que casi 4 años de operación desde abril del 2016 a enero del 2020, presentó ante los tribunales de justicia 11 casos de corrupción que vinculaban a 112 personas, entre ellas 80 funcionarios públicos. A mediados de diciembre, la mandataria electa, Xiomara Castro de Zelaya, envió una solicitud informal a las Naciones Unidas para comenzar el trámite de traer la CICI al país, pero la solicitud formal no la puede hacer hasta el 27 de enero, en que ella entre en funciones, confirmó en aquel entonces Pedro Barquero, hoy secretario de Desarrollo Económico. Vendrá para hacer investigaciones totales, sin límites, para combatir la corrupción. Eso es lo que establece el decreto y es dentro de ese marco que se tiene que actuar, subraya Orellana Mercado, ex fiscal general de la República, quien además confirmó que se incorporará al organismo supranacional. El registro histórico nacional, aunque sin el alcance ni fuerza de la CICI, data de 1994 a 1998, cuando el presidente Carlos Roberto Reina crea la Comisión de Prevención y Lucha contra la Corrupción Coprelco, que documentó 41 casos de corrupción y remitió al Ministerio Público 53, con resultados poco favorables para los intereses nacionales. La MASI, cuyo mandato concluyó en enero del 2020, surge de las protestas de ciudadanos indignados que en 2015 colman las calles de la capital, en las mayores manifestaciones de repudio a la corrupción. Su paso dejó lecciones importantes para países que contemplan crear entes similares, así como para los formuladores de política y académicos interesados en la justicia, la rendición de cuentas, el fortalecimiento de instituciones estatales y las organizaciones internacionales. En los 4 años de gestión, la misión, junto con investigadores y fiscales del Ministerio Público, consiguieron judicializar a 133 individuos, involucrados en 15 casos de presuntas actividades delictivas, altos funcionarios, empresarios connotados, representantes de sindicatos, obreros y más de 2 decenas de legisladores antiguos y actuales. La misión ganó apoyo popular y terminó su gestión con un 75% de ciudadanos encuestados a favor de que se extendiera su mandato. Allende, el río Motagua, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, que se instaló en 2007 y después de 12 años de labores, en uno de sus informes, Guatemala, un estado capturado, narra una corrupción totalmente incrustada en el sistema y advierte de la captura y cooptación del Estado por grupos de poder que buscan perpetuar el status quo de la impunidad. El gobierno de Guatemala decidió no prorrogar su estadía al considerarla un riesgo para la seguridad nacional, violar las leyes internas y convenios internacionales, especialmente en el periodo del actual comisionado, el abogado Iván Velázquez, casi expulsado del país tras el juicio y prisión del expresidente Otto Pérez Molina, y la vicepresidenta Roxana Valdetti. Este lunes 21 de febrero, Pérez, Valdetti y una treintena de exfuncionarios más, 6 años después de su renuncia y captura por acusaciones vertidas en 2015 en el caso de corrupción de la CICIG, la línea comparecieron en juicio oral y público. Ambos están acusados también en al menos otros 3 procesos judiciales por corrupción estatal. Hoy el turno le toca a Honduras, como afirman las decisiones políticas en la cumbre de la actual administración. Bien, ya escuchamos al canciller, esta introducción de Carlos Zelaya con Odalia Urbina. Hoy tengo 2 distinguidos invitados para hablar esto de la CICI y sus repercusiones, en qué va a beneficiar a Honduras, porque, bueno, es una promesa de campaña que hizo la ya presidenta Xiomara Castro.
y hoy parte el canciller hacia los Estados Unidos para hablar de eso. Pero qué mejor que el primer fiscal de Honduras, el doctor Edmundo Orellana Mercado, está hoy conmigo, y también don Rodolfo Dumas. Voy a saludar al doctor Edmundo Orellana, exfiscal de la República, también fue ex canciller hondureño y exministro de Defensa. Hoy la presidenta Xiomara Castro ha nombrado al destacado hondureño, al doctor Edmundo Orellana Mercado, como ministro asesor en materia de transparencia y combate a la corrupción. Abogado Edmundo Orellana, gracias por atender mi invitación. Es un gusto que esté con nosotros esta mañana. Al contrario, Raúl, me siento honrado por su invitación. Es usted muy gentil. Y saludos al pueblo que nos escuche y desde luego al abogado Dumas, que nos acompaña. Gracias. Voy a San Pedro Sula. El abogado y analista político, don Rodolfo Dumas, está con nosotros. Recuerdo la amistad que sostenía con su padre. Don Rodolfo, buenos días, abogado. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, licenciado Valladares. Reciba siempre un fraternal abrazo desde San Pedro Sula. Por supuesto, para el doctor Orellana, un honor que nos acompañe en esta mañana. Sobre todo ya sabiendo esas delicadas funciones que le ha asignado la presidenta Castro en temas tan urgentes para el país como son precisamente la transparencia y el tema de la lucha contra la corrupción. Sí, gracias al abogado Dumas que está con nosotros, Rodolfo Dumas desde San Pedro Sula. Iniciemos, doctor Edmundo Orellana. Ayer yo lo escuchaba y platicamos telefónicamente sobre esta decisión suya de aceptar ser ministro asesor en materia de transparencia y combate a la corrupción, y una fuente que tengo del Poder Ejecutivo. Hablamos ahí de sus capacidades y lo importante que será su incorporación en esto también que se está organizando y que tiene preocupados a varios. Eso de la llegada ya no de la Sisi, no de la Masi, sino de la Sisi al país. Doctor, inicialmente, ¿el por qué toma la determinación de asumir ese cargo? Bien, porque voy a ubicarlo a usted y a los televidentes del proceso de esta decisión. Como sabe, yo milito en el Partido Liberal y es ahí donde yo debía haber estado en las luchas de las elecciones generales. Pero tomé la decisión, igual que otros compañeros, de adherirnos a la coalición para votar por la candidata de la coalición, la hoy presidenta de la República, Xiomara Castro Sarmiento, porque entendimos que era la única opción viable para poder dejar atrás el pasado siniestro que nos impusieron 12 años de desgobierno, que los hemos vivido todos los hondureños. Yo sostuve la tesis que la Constitución de la República nos reconoce el derecho político de elegir, no de votar. Votar, podemos votar por cualquiera, pero elegir solamente podemos utilizando racionalmente el voto. Cuando sabemos que esta persona es la ideal y que esta persona es la que tiene la máxima aceptación popular, votamos por ella. Así consideré yo en ese momento y voté. Y me adherí a su causa, a sus propuestas. Y no nos equivocamos. Más de 1.700.000 votos acreditaron que esa decisión fue correcta. Y tiene hoy el país la primera mujer presidente, ¿cierto? Pero la primera hondureña, la primera persona, la primera política que tiene la legitimidad de más de 1.700.000 votos. Cuando a mí se me propuso acompañarlos y sabiendo que dentro del plan de gobierno se destacaba justamente el tema de la corrupción y traer la Sisi, pues yo no dudé, yo dije sí, está bien, aunque en el ocaso de mi vida fracase en algunas de las metas que me imponga, pero el simple hecho de dejar mecanismos medianamente construidos o participar en la instalación de la Sisi ya es bastante, sobre todo porque
la gran misión, Raúl, es, además de traer la CICI, es desmontar esa estructura de impunidad que se forjó durante esos 12 años. Y en eso sí me voy a empeñar. Pero además, al liberar todas esas ataduras de los fiscales y los jueces para poder actuar, también dejamos expuestos a todo el mundo, tanto al pasado como al presente y al futuro, para que cumplamos finalmente ese mandato de popular de esa enorme votación en donde el pueblo creyó, y yo confío que no los vamos a defraudar, de que el nuevo gobierno será el adalid justamente de esa gran lucha que frontalmente tendremos en contra de la corrupción y en contra del sistema de impunidad. Yo no lo dudo. Así es que yo estoy convencido en eso y por eso acepté. Desde luego yo no pensaba que esta decisión podía plantearse. Yo siempre me vi más bien en la oposición, señalando errores y aplaudiendo éxitos, pero no me puedo negar si yo he sostenido la causa de que tenemos que tomar decisiones y participar cuando hay que participar y no tenerle miedo a los retos. Al contrario, cada reto que se plantea en la vida, cada desafío es una prueba de voluntad y de firmeza y de carácter. Y aquellos que los abandonan, esas pruebas, no son personas que están a la altura de sus propuestas ni de sus ideales. Nosotros debemos ser coherentes con los principios y valores que hemos sostenido y con nuestros dichos. Hablar, pero coherente con el accionar. Y eso fue lo que me animó a mí a tomar esta decisión. Claro, ya no tengo los arrestos juveniles que tenía cuando fui fiscal general. Yo no espero comportarme como cuando fui fiscal general. Además, no va a ser esa mi labor, pero voy a utilizar toda mi experiencia, que ya con la madurez del caso, para poder hacer las cosas adecuadamente y mejor. Bueno, sin duda, esa experiencia y su comportar en la vida nos da seguridad a los hondureños de que la presidenta Xiomara Castro, al nombrarlo a usted, está nombrando una persona seria, porque en el país ocupamos personas serias que se encarguen de este tipo de temas para no cometer errores que dañen gente inocente, pero sí que se castigue a los culpables. Abogado Rodolfo Dumas, ¿cómo analiza usted esta decisión del gobierno? También el nombramiento del doctor Edmundo Orellana, que reitero yo, su trayectoria le da sin duda fortaleza a este ministerio en materia de transparencia y combate a la corrupción, y ahora que el canciller está viajando a Washington para hablar sobre este tema de la CICI. Bueno, en lo personal me siento enormemente entusiasmado con ese nombramiento. Definitivamente lo que señala el doctor Orellana es claro, es así. Venimos de 12 años de gobierno donde se nos ha dejado un legado nefasto en materia de lucha contra la corrupción y sobre todo en materia de transparencia. Recuerde usted que tenemos más de 10 años de estar luchando, por ejemplo, contra una ley de secretos que vulnera desde todo punto de vista los principios más básicos de libertad de expresión y acceso a la información pública. Una ley que nunca debió aprobarse, que sin embargo ahí ha estado, como estorbo para esa lucha contra la corrupción y como una especie de coraza para un ambiente de opacidad que es el que hemos vivido en los últimos años. Ese tipo de reformas, ese tipo de cambios son los que el país urge precisamente para cumplir con ese primer encargo, esa primera encomienda que se le ha hecho al doctor Orellana junto a otros distinguidos hondureños de restablecer ese principio de transparencia, que en algún momento se promulgó una ley sobre el particular, pero que en estos últimos 12 años, repito, se ha debilitado con una cantidad de disposiciones que vulneran esos principios de acceso a la información pública. Ese primer tema de la transparencia es vital, es esencial para la lucha contra la corrupción, porque si no tenemos acceso adecuado a cómo se manejan los recursos del Estado, difícilmente se podrá identificar plenamente dónde se están cometiendo abusos.
Esa ley de secretos, por supuesto, no es la única. Ya tenemos noticias también que nos generan esperanza de que a nivel del Poder Legislativo se ha conformado una especie de alianza anticorrupción para derogar todos esos otros decretos que de alguna manera estorban la labor investigativa del Estado. Así que bienvenidas las noticias, muy entusiasmados por el nombramiento del doctor Orellana y adelante. Sí, doctor Orellana, ¿qué ha pasado en estos 12 años que debe de investigarse? Como dice el abogado Dumas, ley de secretos y otras cosas tanto que se cuestionan. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es la visión inicial que se tiene? Bueno, la primera gran meta es desmontar toda esa estructura legislativa que crearon durante estos 12 años, que está muy bien identificado, Raúl. Justamente la presidenta de la República, en su plan de gobierno, hizo algunos enunciados fundamentales. Estamos hablando de la ley de secretos, el Código Penal de la impunidad. En este caso del Código no se trata de derogarlo, porque no tiene sentido derogar. Es de atacar el problema de la reducción de las penas, que fue lo que realmente cuestionó la ciudadanía, porque la reducción se hizo muy convenientemente en temas de corrupción, de lavado de activos y de narcotráfico. Pero también comprendió otros casos, por ejemplo, los delitos sexuales. Hay que revisar todo eso para darle las aplicaciones del caso. También la ley, el pacto de impunidad, el que le quita la facultad a los fiscales y que le prohíbe a los tribunales juzgar en los temas que correspondía, que en el manejo de fondos de los diputados para proyectos sociales, y que pasó al Tribunal Superior de Cuentas. Eso tiene que ser eliminado. También tiene que revisarse, por ejemplo, el tema de la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, el tema de la ley de inteligencia, el tema de los fideicomisos. Este tema de los fideicomisos es realmente muy tenebroso, porque ahí nadie sabe qué es lo que ha acontecido. Entonces hay que reformar eso. Hay fideicomisos que tienen ley. Y otro es esa ley famosa que ofendió la libertad de prensa y de expresión, que es el canje de publicidad por impuesto, que me llamó la atención que cuando vino aquí el alto comisionado de libertad de expresión de Naciones Unidas, no hizo mención del tema, solo se concentró en los delitos del honor, contra el honor, pero no hizo mención en ese tema, porque este es un tema toral, Raúl. El problema es que el gobierno, en lugar de convertirse en el censor, traslada la labor de censura al dueño de la empresa para oprimir a sus periodistas. Y eso debe ser derogado definitivamente. Es más, nosotros vamos a pedir que nos expliquen quiénes se acogieron a ese programa y que rindan cuentas de si efectivamente esos contratos se cumplieron o no. Porque es justo que conozca el pueblo hondureño qué fue lo que pasó ahí. Igualmente, el tema de la ley orgánica del Poder Legislativo es un tema que está pendiente y que yo entiendo que el presidente del Congreso Nacional lo tiene en agenda, porque esa ley, Raúl, es realmente opresora a la representación nacional. Convierte el Congreso Nacional en una institución dictatorial en donde el que tiene la voz, el mando y la autoridad e impone cosas es el diputado presidente. Todas estas cosas tenemos que cambiarlas. También el manejo tan discrecional que ha habido de los fondos del Estado en materia de donaciones, en materia de subsidios, todo eso también tiene que revisarse a fondo. Y desde luego hay que transparentar la administración. Uno de los principales formas de evitar que la corrupción crezca exponencialmente es que se transparente la acción, pero no solamente eso, también que vaya acompañado con rendición de cuentas.
y eso es una tarea fundamental. La CICI, la que viene, va a ser para apoyar las investigaciones y las acciones criminales. No se dice ahí que va a entrar el tema preventivo, pero si pudiese entrar sería lo mejor, porque tendríamos apoyo en el tema preventivo, porque a nosotros nos tocará, Raúl, esencialmente en el tema preventivo. Es decir, nosotros estamos en los procesos de control interno, por ejemplo, el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, pero ya la acción ex post, eso le corresponde al Tribunal Superior de Cuentas y le corresponde a los tribunales y al Ministerio Público. De manera que todo eso quedará plenamente deslindado. Y hay un tema que yo creo que es fundamental para el caso de los derechos humanos, que la corrupción está vinculada a los derechos humanos, porque ahí donde se roba, hay un hospital que no se hace, una escuela que no se construye, un lote de medicinas que no se compran, médicos que no se contratan, maestros que no se contratan. Entonces, tenemos que ver el asunto de que hay una estructura que fue creada para justamente proteger al gobernante, y es la estructura que se creó paralela a la ley de la policía del orden público. Ahí se establece que hay tribunales, hay jueces y fiscales que están insertos en la Policía Militar del Orden Público, y que estos jueces y fiscales tienen una jurisdicción penal nacional en materia, por ejemplo, de represión de las protestas sociales, el terrorismo y todo lo demás, y son quienes supuestamente investigan los fiscales los estropicios, las violaciones a los derechos humanos que pueden cometer la policía del orden público en la represión de los movimientos populares. Igualmente, el juez que está ahí es el único que puede conocer. Y además, según la ley, a esos que están imputados por haber violado los derechos humanos, quien les paga la defensa del Estado. Todo eso tiene que eliminarse, porque además, Raúl, dice la ley que esa policía, junto con su estructura judicial, que se vuelve militar, está bajo las directas órdenes del presidente de la República. Y eso no puede ser, porque eso significa que hay jueces y fiscales que, además de militarizados, están jerarquizados con el vértice de la estructura en el que se coloca el presidente de la República. Y eso no puede, eso desnaturaliza la República. Todo eso tiene que desmontarse, y esa es tarea del legislativo, que sé que la va a hacer, pero urge. Tiene que ser en estos primeros 6 meses, porque no tenemos tiempo, Raúl. El tiempo se agota. Debemos recordar que las luchas políticas se inician a mitad del segundo año de gobierno. Ya comienzan a plantearse la necesidad de candidatos, se empiezan a movilizar los movimientos y empiezan a crearse las condiciones para buscar las candidaturas futuras. Eso significa que el próximo año, a finales o a la mitad, ya vamos a comenzar a ver el fervor, la efervescencia política. Entonces tenemos este año y tal vez mitad del próximo año, pero tenemos algo adicional que nos va a favorecer, y es esa enorme legitimidad que tiene la presidenta, con ese enorme colchón que tiene de esa gran cantidad de votos de aceptación del pueblo. Eso significa que nosotros debemos aprovechar este periodo, esta etapa, este primer año, hacer todo lo que tengamos que hacer para que tengamos el apoyo popular, porque esos votos están vinculados a todo esto que le he dicho, porque es lo que aspiró el pueblo hondureño, que se eliminara esa estructura, que se eliminara la dictadura y que se redujera sustancialmente la corrupción. Y solo así lo podemos hacer. Y bueno, estamos con la mejor voluntad y yo creo que se puede hacer. Doctor, antes de pasar al abogado Dumas, ¿ha platicado ya estos temas con la presidenta? No, todavía no, porque ella pues recién se incorporó de su dolencia, y yo también, porque también estuve con COVID mucho tiempo. Entonces,
No he podido reunirme con ella. He tenido sí reuniones con otras autoridades, pero con ella no. Pero yo espero que esto se haga lo más pronto posible porque tenemos en la agenda enormes desafíos en ese tema y tenemos algunas propuestas muy concretas que yo creo que van a servir para, sobre todo en el caso de nosotros, para tratar de hacerlo más lo más creíble, darle mayor certidumbre al proceso de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general. Este es un tema electoral fundamental. Si nosotros repetimos los errores del pasado, vamos a reciclar todos esos elementos de la dictadura y de la corrupción, y no conviene. Definitivamente tenemos que hacer todo lo posible por ser diferentes, alejarnos totalmente de esos modelos barbáricos que se generaron ahí y que no sean los prototipos que nosotros debemos seguir. Sí, teniendo al ministro Edmundo Orellana y al abogado Dumas, se me vienen tantas ideas de tantas cosas que hay que preguntar en este programa. Abogado, pero Dumas, su análisis inicial de lo que plantea el ministro. Bueno, me gustaría de repente ampliar un tema que él tocó y que lo he leído reiteradamente en sus artículos de opinión en la tribuna, y tiene que ver con ese tema de la publicidad oficial. Efectivamente, esa ley de canje debe ser revisada, pero va más allá, va mucho más allá. Hay un tema de manejo discrecional de la pauta oficial, y esa es la que precisamente causa tanto daño, porque al ser discrecional, el Estado como tal puede utilizar esos recursos que durante los últimos años han sido multimillonarios para castigar o para premiar, como efectivamente lo hicieron durante este último periodo. Ese es un tema que ha sido ampliamente denunciado por mí, por la Sociedad Interamericana de Prensa, por relatores y otras instituciones que velan por la libertad de expresión. Es un tema inclusive que yo diría que tiene o merece, perdón, un análisis a nivel constitucional, es decir, en qué forma esa discrecionalidad en el manejo de la pauta oficial vulnera los derechos humanos del pueblo hondureño de recibir información oportuna, veraz, para tomar decisiones también pertinentes. Entonces, es un tema bastante amplio y en general diría yo que todo esto que tiene que ver con la libertad de expresión, acceso a la información pública, que muchas veces no es un tema popular, digamos, pero es un tema esencial para la existencia del Estado. Usted puede ver, por ejemplo, para dar un ejemplo sencillo, en el tema de la cuenta del milenio, donde por los últimos años nos han venido aplazando. Y uno de los ingredientes más relevantes y donde tenemos peor calificación es precisamente en ese de acceso a la información pública y libertad de información. Entonces, son temas que más allá de que vulneran los derechos humanos, también tienen una incidencia económica en el país, que urge de recursos precisamente como esos de la cuenta del milenio. Hay otra cantidad de programas de organismos internacionales, países amigos, que están precisamente congelados por esa falta de cumplimiento en esos temas de transparencia. Entonces, la labor que va a desarrollar el ministro en esa materia, diría yo que va mucho más allá de solo combatir la corrupción, sino que es un tema que tendrá incidencia económica en un país que urge de recursos porque la han dejado prácticamente quebrada, tal como lo dijo la presidencia en su discurso de toma de posesión. Sabremos los alcances de esa quiebra estatal el día jueves, que se nos presente un informe de parte de la Secretaría de Finanzas. Es importante saber eso porque una de las primeras reglas para resolver un problema es reconocerlo, saber cuál es el problema, y en materia económica creo que el caso de Honduras es verdaderamente dramático, producto en parte de esa corrupción que según algunos países amigos o algunos voceros de países amigos, solo el año pasado le costó al pueblo hondureño $3,000 millones. Entonces, es un tema verdaderamente urgente que requiere pues toda la atención, no solo del gobierno, sino que de la sociedad, nosotros como ciudadanos, empoderarnos de estos procesos para lograr por fin el adesentamiento en el servicio público. Doctor Edmundo Orellana, la MASI, ¿por qué se fue? ¿Por qué la retiran del país?
Tomando en cuenta esa experiencia y lo que se hizo, lo que hizo la MASI bien, lo que hizo la MASI de repente se equivocó. Ayer yo lo escuché a usted cuando habló de los jueces anticorrupción que fueron nombrados, pero al final la MASI se fue del país. ¿Qué experiencia deja eso para este nuevo gobierno y ese ministerio en materia de transparencia y combate a la corrupción que le han asignado de parte de la presidenta Xiomara Castro? ¿Esa experiencia qué le dice? Bueno, en primer lugar, Raúl, el tema de lo que dejó bueno, para destacarlo, construyó una estructura operativa en el sistema de justicia inédita. Realmente nosotros no teníamos unos tribunales anticorrupción, no teníamos fiscales que tuviesen el apoyo técnico que tuvo la UFESIC y la organización misma de la UFESIC, destinada exclusivamente a investigar la corrupción, la alta corrupción. Y lo que nos resultó de todo esto es algo que nosotros desconocíamos, y es que en la historia de la lucha anticorrupción siempre fue perseguir al depredador ese que anda robando solitario, que anda buscando los 500,000, 1,000,000, esto. No, esto se dedicó a otra cosa, atacar las redes de corrupción. Y fue entonces cuando salieron esos casos enormes en donde salieron involucrados empresarios, políticos, funcionarios, en fin, de todo tipo. Y eso fue lo que impactó realmente en la gran labor que hizo la MASI. De manera que sí nos dejó una tarea pendiente cuando se fueron, y es seguir con el tema de fortalecer el Poder Judicial por la vía de buscar los mecanismos de selección más adecuados para tener los más idóneos en la impartición de justicia, e igualmente tener dentro del Ministerio Público nichos de fiscales que estén debidamente blindados con el apoyo fundamental en el ámbito tecnológico y también jurídico, para que tengan la capacidad para enfrentar estos casos, y sobre todo al nivel que lo hicieron, con esa independencia que lo hicieron. Lógicamente, el problema que hubo ahí, Juan, Raúl, es que ellos atacaron las redes que habían controlado el poder. Empezaron a acercarse al gobernante y tocaron los más altos niveles del Congreso Nacional. Recuerde que ellos estaban investigando al mismo diputado presidente del Congreso Nacional, y que incluso tuvieron que utilizar el mecanismo de un amparo, porque no pudieron doblarle el brazo a la UFESIC ni a la MASI para que lo investigaran. Entonces, y luego tuvieron que emitir leyes para protegerse de ese grupo de jóvenes fiscales que estaban ahí, de hombres y mujeres, que estaban decididos a vencer el sistema de impunidad, solos, claro. Eso es como es un acto quijotesco, pero en un país como Honduras, sobre todo porque el sistema estaba asentado justamente en quienes estaban promoviendo la impunidad. Entonces era difícil esa lucha, pero pese a eso lo hicieron, y lo hicieron bien. Ahora, el problema fue que todos los astros se alinearon para conjurar la presencia de la MASI. En primer lugar, le resultó muy conveniente al gobierno el hecho de que Almagro se fuera a reelegir. Y entonces se empezaron a poner condiciones. En el Congreso Nacional hubo reacciones terribles en contra de la MASI y en contra de la UFESIC, porque los estaban investigando, los habían procesado, habían unos que estaban presos, en fin. Todo eso entró en pánico, el estamento político y otros que sintieron que lo estaban alcanzando. Y entiendo que habían casos que estaban muy cercanos al gobierno, y eso entró en pánico también el gobernante, porque dijo, bueno, aquí ya es el fondo. Y entonces se confabularon con el secretario Fernando Loya, y aquí hay que decirlo con plena responsabilidad ciudadana. También hubo un silencio de la cooperación internacional. Todo esto ocurrió
ante el silencio de la cooperación. Y finalmente fueron expulsados, porque esa es la pura realidad. No fue que se venció el plazo, no, fueron expulsados sencillamente. Ese dictamen odioso que salió del Congreso Nacional, firmado por diputados que irresponsablemente hicieron señalamientos terribles ahí. Y luego hubo una comisión, recuerde, Raúl y Abogado Dumas, que fue integrado por juristas hondureños que contradijeron lo que ese dictamen había dicho, contenía del Congreso Nacional. Y lo dijeron punto por punto. Y esa comisión fue nombrada por el Ejecutivo. Es lo peor, le salió más bien un boomerang, porque en esa comisión se dijo que todo lo que estaba haciendo el Congreso Nacional era irregular, era inconstitucional e ilegal. Y, en fin, fue un manifiesto a favor de la MASI. Todo eso, pese a eso, la MASI se fue. Y afortunadamente, Raúl, los fiscales que quedaron no sufrieron los riesgos que hoy están sufriendo en Guatemala los que trabajaron en lo que fue la CICIG, porque eso hubiera sido terrible. Pero bien, los internacionales sí han quedado sueltos y de algún modo, pues yo creo, sancionados, porque usted lo ve, la OEA no los quiere ni siquiera ver, porque el secretario general se coludió con el gobierno para destruir la masa. De manera que por eso es sumamente importante destacar que la solicitud se hizo a Naciones Unidas, no se hizo a la OEA, porque mientras esté Almagro ahí no hay garantía de nada. Tenemos que esperar que se vaya para que participe. Y Naciones Unidas sí nos puede dar respuestas. Ya lo dio en Guatemala. Esa respuesta que dio en Guatemala fue importante. Ha estado al lado de la gente que está siendo perseguida. Incluso el mismo jefe de la MASI fue rescatado por Naciones Unidas y no lo ha abandonado. De manera que el hecho de que Naciones Unidas esté en este proceso es alentador y garantiza que va a resultar en algo bueno. Y con todas las lecciones aprendidas, tanto en Guatemala como en Honduras, lo que va a resultar aquí, yo le auguro que va a ser algo muy bueno, que esperemos que todo salga como todo mundo aspira que salga. No puedo dejar pasar lo que acaba de decir el ministro Edmundo Orellana. Almagro, que está al frente de la OEA, se coluyó con funcionarios del gobierno hondureño para sacar la MASI, abogado Orellana. Bueno, es que ellos estuvieron de acuerdo que se fueran. Jiménez Mayor salió diciendo que Almagro también lo estaba persiguiendo. Urbizú y todos los demás se hicieron señalamientos en contra de Almagro. No fue en contra de la organización, sino en contra de Almagro. De manera que no ha hecho un buen papel ese señor en esta tarea y no debemos confiar en él en esta tarea. Él está ahí como secretario general y como secretario general habrá que respetar su autoridad y su majestad. Pero en estos temas no lo podemos involucrar porque ya es mala experiencia la que hemos tenido. Abogado Dumas, ¿qué piensa de esto y lo que está manifestando el ministro Edmundo Orellana sobre la participación del señor Almagro, que está al frente de la Organización de los Estados Americanos? Cuando usted hizo el comentario que la MASI se había ido del país, mi primera reacción fue, no se fue, la corrió un pacto de impunidad enorme que fue conformado por diferentes sectores de la administración anterior y que precisamente culminó con esa expulsión de la MASI del país. Por lo que señala el doctor Orellana, precisamente estaban persiguiendo las más altas esferas de poder, habían identificado ya lo que era una gigantesca red de corrupción en perjuicio del pueblo hondureño y sabían que esas acciones iban a ser contundentes en su contra. Entonces optaron por montar ese gigantesco pacto de impunidad que al final corrió a la MASI. Lógicamente se ampararon en argumentos bastante usuales en este tipo de cosas y que precisamente ahora que se propone la llegada de una CICIG, se vuelven a utilizar como el término de soberanía. Es decir, mucha gente se ofende porque dice que tenemos que tercerizar los servicios de justicia teniendo aquí gente capaz. El problema es que el sistema de justicia hondureño es disfuncional.
es totalmente ineficaz actualmente y por eso precisamente se busca la asistencia internacional, sobre todo en materia investigativa y técnica, para mejorar y capacitar a esos funcionarios públicos que tendrán la responsabilidad de perseguir la corrupción en el país. Una de las cosas que nos queda claras es que la comunidad internacional ya no tolera la corrupción. Hay países, amigos, como los Estados Unidos, que han incorporado este tema de la lucha contra la corrupción a su agenda de seguridad nacional. Entonces, las acciones que vienen en contra de estos actos ilícitos en perjuicio de los pueblos serán contundentes y no van a terminar solo con la llegada de una CICI al país, sino que vienen otras acciones paralelas que ayudarán al pueblo hondureño en esta gigantesca lucha contra la corrupción. Una de las grandes cosas que la MAXI había propuesto y que a mí en lo particular me dio lástima que no se logró concretar, era una propuesta que tenía que ver contra la lucha contra la corrupción, digamos en una menor escala, es decir, esa corrupción que se da en el aparato burocrático con las transacciones que los ciudadanos hacen todos los días, esa corrupción que se da por la discrecionalidad que tienen los funcionarios públicos en los trámites o en las peticiones ciudadanas. Y era una ley que se iba a proponer precisamente en los días en que pues, el vocero salió del país, el señor Juan Jiménez Mayor, y creo que eso es algo importante retomarlo. Este nuevo Ministerio de Transparencia creo que haría muy bien en estudiar con mucha calma, mucho detenimiento, cuáles son esas reformas que permitirían una simplificación administrativa que sirva, además de generar un ambiente y un sentimiento ciudadano más satisfactorio con el servicio público, también una lucha contra la corrupción, porque, repito, son en esas pequeñas cosas, no es la compra de 50 millones de un plumazo de unos adornos móviles, no, son las cosas que todos los días sufre constante e incesantemente el pueblo hondureño y que están relacionadas precisamente con la corrupción y que le extraen al pueblo recursos valiosos que podrían usar para temas mucho más importantes. Entonces, es otro de los aspectos que me parece que tanto el gobierno como el Ministerio de la Transparencia y eventualmente con la llegada de una CICI deberán analizarse con mucho detenimiento para buscar esas reformas legales o estructurales necesarias para combatir la corrupción desde ese nivel, desde esa perspectiva. Bueno, voy a hacerle una pregunta de algo que ha dicho el ministro Edmundo Orellana, que por eso a él se le asignan este tipo de funciones. Yo conozco hace muchos años al doctor Orellana, a quien le guardo el respeto y tuve el honor de compartir con él en el gabinete del expresidente Zelaya. Él acaba de decir, abogado Dumas, que la comunidad internacional, que los embajadores aquí acreditados ante el pueblo y gobierno de Honduras guardaron silencio. Se callaron y dijeron los papos. ¿Qué piensa de eso? Cuando también, se sacó a la masa. Coincido, totalmente. Usted sabe que los países amigos muchas veces velan más por sus intereses que por los nuestros. Entonces, y eso no queda mejor reflejado que en el tema del expresidente Hernández, donde por mucho tiempo se guardó silencio de ese gran país del norte sobre las acciones ilícitas que él estaba incurriendo y sin embargo ahora han desatado toda la furia de la justicia americana en su contra precisamente por esas imputaciones que se le hacen. Entonces no es nada raro en la comunidad internacional ese tipo de comportamiento, pero ciertamente las cosas hoy en el 2022 son distintas. Hay nuevas administraciones. Ese tema de la lucha contra la corrupción es algo que, repito, no solo es Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, muchos países amigos lo han incorporado de manera clara y contundente en sus planes, tanto de agenda de seguridad nacional como de desarrollo económico. Es decir, no puede haber desarrollo económico con estos altísimos niveles de corrupción que se manejan en países en vías de desarrollo como Honduras. Bueno, voy a destacar esto que ha dicho el doctor Edmundo Orellana. ¿Irán a cambiar los representantes de los países amigos aquí en Honduras de esa actitud ante la MAXI con la llegada de la CICI, doctor Edmundo Orellana? Bueno, ya cambiaron, definitivamente. Mire, lo que hoy estamos viendo es, en primer lugar, por ejemplo, Estados Unidos.
A partir de que Biden tomó posesión, hay una actividad mucho más beligerante, de más presencia en el Triángulo Norte, particularmente en la lucha anticorrupción, y se destaca. Y ya el presidente Biden ya no tiene aquella prioridad que tenía Trump de hacer cualquier pacto para favorecer que la migración se redujese, sino que lo que él está viendo es la necesidad de crear las condiciones para que en los países se puedan generar circunstancias para que la gente encuentre trabajo, encuentre tranquilidad, seguridad jurídica y logre quedarse en su país, que no se anime a irse. Y eso es lo que está haciendo el gobierno de Biden. Hoy está desplegando una acción realmente impresionante. El hecho de que haya venido a la vicepresidenta Kamala Harris aquí es sumamente elocuente. Nos está diciendo que somos prioridad para los Estados Unidos. Y ella habló en temas de anticorrupción. Eso es un asunto fundamental. Entonces, va a venir mucho apoyo en eso. Y quien lo está promoviendo es Estados Unidos y está generando toda una coalición internacional con este propósito. Y desde luego para apoyar al gobierno en lo demás que tiene que apoyar. Pero sí hemos visto que hay mayor actividad en todas las demás, en la cooperación internacional. En ese momento, Raúl, es que había un ambiente internacional que era, ¿qué le diría yo? No importaba lo que estaba ocurriendo en el país. Esa es la verdad, que no importaba. Entonces habían otros intereses a nivel internacional. Pero el silencio de repente fue porque habían otros intereses internacionales. Recuerde que Honduras es muy pequeña, casi no somos conocidos. Lo único que resalta cuando sale algo es algo odioso, pero últimamente está resaltando por cosas importantes. Imagínense un pueblo que se volcó a las urnas masivamente y venció el abstencionismo y venció el fraude. Ya ese es algo paradigmático. Y luego viene y es una mujer la que resulta con esa enorme cantidad de votos. Y una mujer que va con unas ideas totalmente diferentes a las que se han planteado hasta ahora, más frescas, más activas, más audaces. Y eso la comunidad internacional lo está viendo con mucho entusiasmo. No ha habido un solo país que no se haya pronunciado positivamente con lo que la presidenta ha dicho que va a hacer. Y bueno, el primero que dijo presente es el gobierno de Estados Unidos. Así es que el ambiente es diferente, totalmente diferente, ¿verdad? Por eso es que yo creo que es el momento de aprovechar. Si estamos en esta posición tan privilegiada, tenemos una imagen diferente. Solo en esa etapa de transición se vio un cambio en todo, incluso en el país. Hubo hasta tranquilidad, se miraba a la gente más tranquila y todo. Y a nivel internacional, los que nos conocen, los que están en contacto, pues dicen, Honduras está cambiando. Bueno, pues, pero no vamos a cambiar porque lo digan los extranjeros, tenemos que cambiar nosotros. Y tenemos en ese sentido apoyar a la presidenta en todos los procesos de cambio que va a impulsar. Por eso tenemos que estar al lado de ella en todas estas circunstancias y apoyarla porque necesitamos llevar a cabo todas estas metas y objetivos porque son los que el pueblo quiere que se lleven a cabo. Voy a hacer una pausa para continuar con mis distinguidos invitados de esta mañana. El ministro en materia de transparencia y combate a la corrupción, el doctor Edmundo Orellana Mercado, exfiscal del Estado, ex canciller de la República, exministro de Defensa, el abogado Rodolfo Dumas, abogado y analista, representante ante la CID también, un destacado abogado de San Pedro Sula. Voy a hacer una pausa. ¿Qué va a hacer la Sisi? ¿Le va a quitar poder a la Fiscalía? ¿Le va a quitar el poder a la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué va a pasar con esos jueces que dejó la MAS y esos jueces anticorrupción? Todo esto se lo voy a preguntar a mis invitados. Y más adelante les voy a preguntar el caso del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Ayer los abogados de él solicitaron al juez natural que le permitiera ir a estar detenido en su casa. El juez natural ha aceptado, pero ahora entiendo, y aquí están dos abogados que podrán explicarles, tendrá el Pleno de la Corte avalar o no lo que ha dicho el juez
para que Juan Orlando Hernández deje de estar detenido en los Cobras y pase de regreso a su casa. Polémica provocó en Argentina una misiva publicada por el expresidente de ese país, el derechista Mauricio Macri, quien aseguró que se vive un aluvión de inmigrantes, una pérdida de personas calificadas que supone una fractura en la historia argentina. El exmandatario no escatimó calificativos para señalar que estamos ante el mayor éxodo de argentinos en la historia. A juicio de Macri, esto ocurre porque la gente está harta de los ciclos negativos y ante la falta total del futuro generado por el actual gobierno liderado por Alberto Fernández. Macri, que pertenece a la coalición opositora Juntos por el Cambio, que gobernó entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, indicó que hay miles de jóvenes que parten solos rumbo a otros países, familias que se van con sus hijos, parejas recién formadas, graduados de todas las disciplinas, empresarios gigantes y de todos los tamaños, empleados corporativos que piden expatriarse, comerciantes, emprendedores, técnicos especialistas y trabajadores operarios. Para el exmandatario, esta salida de capital humano dejará huellas, porque cada persona que abandona su país es una pérdida de consecuencias invaluables que costará muchos años o décadas hasta que eventualmente otras puedan ocupar su vacío. Macri, que estudió en Estados Unidos y este año viajará nuevamente a ese país para dar clases en el Adam Smith Center, declaró que los argentinos que se quedan entre los que se incluyó están obligados a construir una ilusión de futuro, lo que ha sido interpretado como una referencia al papel de la oposición en las elecciones presidenciales de 2023. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Continuamos. Voy a preguntarle al doctor Edmundo Orellana Mercado, que es el ministro de Transparencia y Combate a la Corrupción del gobierno de doña Xiomara Castro, y al abogado Dumas Rodríguez sobre esto. ¿Qué va a pasar con la Fiscalía creada ya en 1994 con el extinto doctor Carlos Roberto Reina Idiáquez, a quien recordamos con mucho respeto y cariño? ¿Qué va a pasar con la Fiscalía, con los organismos, con la Corte Suprema de Justicia, esos juzgados anticorrupción que dejó la MASI al llegar la Sisi? ¿Se va a perder esto? ¿Va a ser esto integrado solo por extranjeros o va a haber una combinación hondureños y extranjeros? Yo ayer comentaba con un alto personaje de este gobierno, porque muy temprano escuché en HRN ayer al doctor Edmundo Orellana Mercado. Entiendo que el doctor Edmundo Orellana Mercado, y lo hablábamos, va a estar en esa comisión con la Sisi. ¿Cómo sería la Sisi? ¿Qué alcances tendría? ¿Qué pasa con la Corte? ¿Le quita funciones a la Corte, a la Fiscalía? ¿Cuál va a ser la relación Poder Ejecutivo con la Sisi? Todo eso, doctor Edmundo, ¿cómo lo ha visualizado? Bien, esa misión internacional anticorrupción no va a sustituir a la Fiscalía ni va a sustituir al Poder Judicial. Viene a integrarse para fortalecer la institucionalidad, porque debemos tener presente que todos estos esfuerzos, que desde luego los hondureños debemos agradecer, de la cooperación internacional para apoyarnos en la lucha anticorrupción, son temporales. Es para ayudarnos a caminar. Todavía estamos nosotros gateando en esta materia. Entonces lo que nos van a venir es apoyar para enseñarnos a caminar y a conducirnos adecuadamente. Una vez que nosotros podamos caminar, ellos se van a ir, porque no pueden estar eternamente aquí. De manera que no pensemos que ellos nos van a acompañar siempre. No, tenemos que pensar que nosotros tenemos que llegar a la madurez en esta materia e iniciar el trabajo nuestro, propio. Pero para eso necesitamos que vengan quienes ya saben, quienes tienen además, la tecnología, tienen la técnica, tienen la sabiduría, tienen la experiencia para darnos a nosotros eso que nos hace falta y formar los cuadros que van
a integrarse al Poder Judicial y al Ministerio Público. A eso vienen ellos fundamentalmente. Por ejemplo, destaco, Raúl, el que diga en el decreto que esa misión va a venir a investigar a nivel de inteligencia y fundamentalmente temas financieros. Fíjese, este es un tema sumamente delicado. Eso no es de cualquiera. No hay expertos, al menos no hay muchos en Honduras, que puedan seguir la ruta del dinero, porque implica el conocimiento de todos los intríngulos que hay en los sistemas internacionales de transacciones bancarias. Y eso, hasta los mismos expertos se pierden muchas veces. Hay dinero que se esfuma con todos estos hackers que hay, que se roban de los bancos, pero aquellos que vienen a robar el dinero del Estado y lo van a depositar a los bancos o hacen transacciones en donde hay evidentemente coimas, entonces todo eso, la única forma de hacerlo es siguiendo la ruta del dinero. Y el dinero no se queda aquí, el dinero se filtra y se va al extranjero. Entonces tenemos que tener expertos en esa materia y ellos lo van a hacer. Desde luego que hay otros temas, ahí entra el lavado de activos, corrupción, en fin, todo lo demás. Y estos expertos nos van a venir a apoyar, pero también en el conocimiento jurídico. Sabemos que aquí hay grandes penalistas, claro que los hay, y hay grandes en otras materias constitucionales, en fin, pero la actualización la tienen en otras áreas. La actualización está ya en Estados Unidos, en Europa. Nosotros aprendemos, sí, pero la actualización no es muy fácil. No, doctor, no todos tienen acceso al inglés, al francés, al alemán, y allá ellos lo tienen. Doctor, solo lo quiero interrumpir por algo que me pasó el sábado. Estaba platicando con una gente y usted ahorita me está sacando, no sé si ignorancia o inocencia o desconocimiento, porque yo el sábado, y abogado Dumas, le pregunté a una persona, y el doctor lo acaba de decir, que sacan el dinero, porque le dije yo, ¿cómo un funcionario público agarra millones y dónde los mete? Le pregunté yo. Y me dijo un amigo, mira, hay algunos que dicen que tienen hasta casas, me dice, para tener varios millones en esas casas. Porque no concibo, lo que el doctor Edmundo está diciendo es cierto. Si uno recibe dinero, uno va y lo mete al banco. De repente alguna gente ahora me dice, mira, que con los impuestos hay que tener el piso debajo del colchón. Pero esa persona me dijo, pues hay algunos que deben tener casas donde tienen ese montón de millones en efectivo, pero lo que usted dice, traer gente que le dé seguimiento al dinero y ver cómo lo pueden sacar, porque me he hecho esa pregunta, doctor, y usted que tiene más conocimiento, ¿cómo hacen para guardar tanto dinero? Bueno, Raúl, mire, quien tiene ese dinero no puede manifestarse públicamente o ostentarlo si no ha tenido dinero antes. Entonces tiene que utilizar a quienes ya tienen dinero. Y ahí es donde entran las transacciones comerciales. Es el famoso lavado de activos. ¿Cómo se hace? Bueno, hay actividades que se pagan en efectivo, Raúl, y que es fácil por ahí que el dinero se vaya, o que se hagan operaciones comerciales simulando compras en el extranjero y cosas como esas, que se va el dinero y es legal todo, pero el origen es ilegítimo. Pero para poder detectar cuál es legítimo y cuál es ilegítimo, solo los expertos lo pueden hacer. De manera que, imagínense un empresario que maneje un volumen de 5 millones al año. No, de 100 millones al año. Y de repente empieza a manejar 130 millones, 140 millones, y así va subiendo. Bueno, dice, cualquiera diría, bueno, está creciendo, ¿va? Porque es una persona que está manejando mucho dinero. Pero de repente, esos millones de más están proviniendo de la economía del crimen, ya sea de la corrupción, del narcotráfico, y lo que se está utilizando es un lavado de activos. A esa persona, a esa empresa, muy difícilmente alguien va a sospechar que está lavando dinero. ¿Por qué? Porque es su actividad normal
hacer ese tipo de operaciones masivas. En esos casos es muy difícil detectarlo porque no hay sospechas, pero cuando hay un experto en el tema, sí lo puede detectar. Por eso en Estados Unidos han caído enormes empresas por lavado de activos, pese a que han manejado miles de millones de dólares, bueno, los descubren. Bueno, eso es lo que necesitamos nosotros, saber quiénes son los que están haciendo eso, porque usted dice, construyen casas para tener el dinero ahí, bien, es posible, pero si se les incendia, hay mucho riesgo en eso. Lo que utilizan esto mejor, tener el otro sistema. Y a un empresario, a cualquier persona que se le dice, mire, usted tiene posibilidad de hacer transacción en tal cosa. Usted le vamos a dar que 10 millones y nos regresa 8. Y usted se queda con 2 o se queda con 3. Pues es una oferta bastante atractiva. Cualquiera hace una operación de lavado si es que cree que no lo van a descubrir, que eso es normalmente lo que pasa en estas actividades. Quien hace este tipo de operaciones es porque sospecha que no lo van a descubrir, porque si no, no lo haría, indudablemente, ¿verdad? Abogado Dumas. Bueno, si me lo permite, quisiera tal vez enlazar 3 temas que tienen que ver con lo que acaba de decir el doctor Orellana. Primero que nada, en el tema de esos vientos favorables que tiene el nuevo gobierno, coincido totalmente, hay mucho optimismo en la comunidad internacional por los cambios que se pueden dar en Honduras, sobre todo en materia de transparencia pública. Y muchas veces aquí en el país, cuando vemos noticias que tienen que ver, por ejemplo, con este famoso listado Engels, nos enfocamos únicamente en los aspectos, digamos, de morbo que tienen que ver con esas designaciones. Y se nos olvida que esa ley, la HR 2615, o sea, como lista Engels, tiene otros ingredientes importantes. Uno de ellos es, por ejemplo, la capacidad de congelar activos de las personas que están involucradas en temas de corrupción. Obviamente, este tipo de congelamiento o aseguramiento se da en Estados Unidos, pero también, y esta es la parte más interesante, tiene ingredientes que permiten financiar, es decir, la disponibilidad de recursos para financiar reformas institucionales en la lucha contra la corrupción. En el caso de Honduras, la institucionalidad se ha debilitado, en algunos casos se ha perdido y requiere de muchísimos recursos. Usted ve, por ejemplo, la CICI no va a ser financiada por Honduras, no tenemos la posibilidad de hacerlo, entonces requiere de financiamiento de la comunidad internacional. Para responder su pregunta inicial, si la CICI va a reemplazar jueces o fiscales, no, claro que no. La idea no es esa, la idea es precisamente que vengan a reforzar esas capacidades investigativas, tanto del Ministerio Público como de la policía y eventualmente de los tribunales de justicia, para impartir la justicia que corresponda. En los temas de investigación y de ocultación de bienes, es importantísima la asistencia técnica porque ahora, más allá de los manejos normales de dinero en efectivo, transferencias o uso de la banca internacional, existen mecanismos, por ejemplo, las criptomonedas, que son sumamente difíciles de identificar precisamente porque una de sus características es la privacidad. Y entonces ya para darle seguimiento a ese tipo de actividades económicas se requiere de equipos muy especializados. En el caso de El Salvador, por ejemplo, que adoptó el Bitcoin como moneda nacional, una de las grandes preocupaciones es precisamente el tema del lavado de activos que puede provenir del uso de ese tipo de criptomoneda. Y ya hay alertas fuertes de parte de Gafi precisamente porque no satisface, no cumple, digamos, los principios universalmente aceptados en materia de transparencia y manejo de recursos públicos. Entonces, estos son temas sumamente complejos. Estas redes de corrupción que se han constituido en el país operan de una manera compleja, entonces se requiere, tal como lo decía el doctor Orellana, de una asistencia especializada y sobre todo técnica para poder identificar dónde han ido a dar esos recursos públicos. Sí, vaya, le voy a dejar, yo estoy de acuerdo que vengan y que se pare la impunidad, pero no me gustó una vez que entrevistaron a Jiménez Mayor. Entonces iban a nombrar unos jueces. Entonces le correspondía a la Corte Suprema de Justicia.
Y yo escuché a Jiménez Mayor, no me lo contaron porque yo estaba poniendo atención como periodista que soy, que Jiménez Mayor dijo que no, que el presidente de la Corte no podía hacer eso sin que él dijera. En eso, ¿cómo se va a manejar esto, doctor, para que haya un acuerdo que se va a respetar el poder de la Corte Suprema de Justicia, lo que es la Fiscalía General del Estado? Y me parece muy bien lo que está diciendo usted, que vengan a ayudar a instaurar todo eso y que después dejen solo a los hondureños que lo puedan hacer. Estoy totalmente de acuerdo. Les hago ese comentario de lo que le escuché esa vez a Jiménez Mayor, porque dije yo, este hombre manda más que el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y también hay otro cuestionamiento que se hizo, que cuando allanaron la casa del expresidente Porfirio Lobo Sosa, unos extranjeros estuvieron todo el día ahí en la casa de Pepe Lobo, amedrentando a la gente y eso. ¿Cómo se debe manejar eso, doctor Edmundo Orellana, para que hayan acuerdos y se respete nuestra dignidad como hondureños, nuestra institucionalidad, pero también que se nos ayude de parte de esos conocedores a impartir justicia y encontrar quienes están en el tema de la corrupción y la impunidad? Bueno, Raúl, yo creo que lo más importante es crear los instrumentos que permitan transparentar los procesos de selección de los jueces. En el caso que usted señalaba de Jiménez Mayor, si no hubiese sido que la MASI generó una matriz que permitió el desarrollo de un proceso de selección, tanto en el circuito de los tribunales anticorrupción como en la UCESIC, no hubiéramos tenido ni los jueces ni los fiscales que tuvimos en la lucha anticorrupción. Eso es importante, porque se le quitó prácticamente al presidente de la Corte Suprema de Justicia, que en ausencia del Consejo de la Judicatura y en ausencia de una ley de carrera judicial que no existe porque ellos quisieron revivirla, pero esa ley fue declarada inconstitucional y no existe más. Fue derogada y no existe más. Una ley no se resucita porque se declara inconstitucional la ley que la derogó. Es una locura. Y luego se quedó él como presidente del Congreso Nacional decidiendo todo absolutamente dentro del Poder Judicial. Él decide los nombramientos, los ascensos, los aumentos de sueldo, los traslados, en fin. Es la autoridad suprema, porque se la delegó la Corte. Eso es arbitrario. Y si eso se dejaba discrecionalmente en el manejo de los tribunales anticorrupción, allí iba a ser cualquier cosa, no tribunales anticorrupción. Entonces era necesario crear esa matriz. Y esa matriz fue la que condicionó el ejercicio de la potestad de nombramiento del presidente de la Corte. Y gracias a eso es que tenemos hoy tribunales anticorrupción que no son cuestionados o no son cuestionados mucho. Y tenemos fiscales como Luis Javier Santos en la OFERCO y todo su equipo. Entonces yo creo que lo que debemos hacer es eso, que la MASI, que lo que venga, la CICI, esa misión, nos ayude a construir los instrumentos que nos permitan no solamente buscar lo más idóneo, sino transparentar el proceso. En otros países lo que se hace es que se invita al público para que vayan a ver cómo se seleccionan los jueces, porque el juez es quien nos va a preservar nuestra libertad y nuestra propiedad. Fíjense bien qué importante es, cómo es posible que eso se haga en pasillos oscuros, con negociados entre políticos o entre empresarios o entre hombres poderosos. No, eso no es justo. Debemos todos ver cómo se va a elegir, cómo se va a nombrar, cómo se va a seleccionar el magistrado de la Corte de Apelaciones tal, el juez del Tribunal de Sentencia tal, el juez de primera instancia tal. Tenemos que saber cómo se hace, pero el pueblo tiene que saberlo. No hay garantía que la ley lo diga y que diga después la Corte. No, nosotros seguimos el procedimiento. No, eso no es así. Tenemos que buscar la mejor manera de hacer las cosas, y una de las mejores maneras es transparentarla, hacerla pública, de manera que esos son procesos que debemos exigir que sean públicos. Por eso es importante, Raúl, que el proceso de selección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y de los fiscales sea lo más transparente posible y que genere solo certidumbre, no incertidumbre,
en los resultados de esa selección. Así es que yo creo que lo que viene es que nos vienen a construir una estructura que nosotros vamos a manejar, pero lo vamos a manejar condicionados, porque para eso sirven los instrumentos legales, para señalarle límites al poder. La ley sirve para eso. Si la ley no sirviera para señalarle límites al poder, no podría proteger nuestros derechos fundamentales. Porque ¿cómo podríamos nosotros evitar que un funcionario público exorbite sus funciones con un ejercicio discrecional, abusando de los derechos de los demás? Sería imposible. Es necesario que hayan leyes, pero además jueces que hagan efectivas esas garantías que reconocen las leyes. Y eso es lo que debemos construir. No es fácil porque vivimos en un país donde tenemos muchos años de impunidad y tenemos que votar primero lo que hay y después construir, pero sobre la ruina de lo que hay, porque no podemos simplemente reformar. Tenemos que destruir lo que hay para construir. La famosa destrucción constructiva que decía Schumpeter, porque es la única forma que podemos hacerlo en el sistema de justicia. Ahí todo está funcionando mal y no podemos construir, no podemos hacer cosas buenas para unirnos a cosas malas. Tenemos que transformar todo. Sí, aquí me escribe un televidente. Qué buen programa. Que no le vayan a quitar las cosas a la gente sin pruebas como lo hacían en el gobierno de Jo. Abogado Dumas. Bueno, yo creo que paralelo a eso y para aportar un poquito más a lo que decía el doctor Orellana, ciertamente esta lucha contra la corrupción no será cosa fácil, requiere una enorme cantidad de reformas legales. Por ejemplo, una que se discute recientemente, que es el tema de la ley de colaboración eficaz, una ley que quedó ahí en el olvido, parte de las propuestas que tuvo en su momento la Maxi, y que ha sido un mecanismo efectivo en otros países para luchar y desbaratar estas gigantescas redes de corrupción que se instalan en nuestros países. Lógicamente, paralelo a eso, tiene que haber también un esfuerzo a nivel nacional para recuperar lo que yo denomino la cultura de legalidad. Eso que el doctor Orellana aspira, que todos estemos sometidos a la ley, la respetemos, y que si no lo hacemos, suframos las consecuencias. Eso es precisamente cultura de legalidad que se ha perdido precisamente por el debilitamiento institucional que tuvo mucha incidencia el 12 de diciembre del año 2012, cuando de manera ilegítima se removió a una sala de lo constitucional, y a raíz de eso pues se ha venido contaminando todo ese proceso que ahora, como dice el doctor Orellana, tenemos que destruirlo, desbaratarlo e instalar algo nuevo que efectivamente responda a los intereses de la sociedad hondureña, que actualmente está con una sed enorme de justicia. Usted lo puede sentir y lo pudo vivir inclusive el 28 de noviembre. Gran parte de lo que impulsó a que este pueblo acudiera de forma tranquila, ordenada, pero masiva a las urnas, fue precisamente esa sed de justicia, que no le está llegando. Y usted lo puede ver en los mensajes como el de ese televidente que dice que no nos quiten las cosas de manera ilegal. Entonces, recuperar esa cultura de legalidad obviamente no es solo labor del gobierno, es tema para todos los hondureños y es un tema profundamente educativo también. El otro día escuchaba unas propuestas por ahí de que quieren eliminar el examen del himno y sustituirlo por una clase de derecho constitucional. Creo que ambos deberían de ser requisitos, pero ciertamente esa cultura de legalidad hay que empezar a enseñársela a nuestros jóvenes desde pequeñitos, desde pequeños, hay que instruirlos en esos temas para que ya cuando sean adultos entiendan que viven en un Estado de Derecho donde las leyes se respetan y que si no se respetan, bueno, eso trae consecuencias. Este tema de la CICIG en Honduras, repito, tendrá resistencia, habrá quienes alegando ese tema de soberanía no la ven con buenos ojos, posiblemente existan algunas controversias en cuanto a los mecanismos de implementación de la misión en sí, pero ciertamente me parece que es un mecanismo útil, sobre todo teniendo en cuenta la complejidad de estos delitos financieros que se dan en perjuicio del Estado y del pueblo hondureño. Sí, ahora hablemos el tema del expresidente Juan Orlando Hernández, que está detenido ahí por la 21 en Los Cobras. Así le digo yo, porque así conozco Los Cobras. Doctor Edmundo Orellana y abogado Dumas, ¿qué representa para el país
esa petición de extradición de los Estados Unidos. Se habla que después vendrán muchas más peticiones de hondureños para que sean extraditados a los Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico. Ayer la ex primera dama Ana García de Hernández se presentó ante el comisionado de los derechos humanos para protestar y decir que se habían violentado las garantías del presidente Hernández. Como les dije hace un rato, y que ustedes saben, el grupo de abogados defensores pidieron que el presidente Hernández estuviera detenido en su casa. Al parecer el juez lo ha aceptado, pero el pleno de la Corte tendrá que ratificar. ¿Qué significa esto? También recordemos que la señora Rosa Elena de Lobo, ex primera dama del país, también la anduvieron de juzgado en juzgado enchachada de pies y manos, y en el 28 de junio del 2009, entraron a tiros a la casa de Mel Zelaya, que era presidente de país en ese momento. Lo sacaron, lo subieron a un carro, lo llevaron al aeropuerto en pijama, lo fueron a tirar a la pista del aeropuerto Juan Santamaría en Costa Rica. Esa es la historia de Honduras. Eso es lo que el mundo ha visto del país. Doctor Edmundo Orellana, ¿cuál es su análisis de esto y cuál es el futuro del expresidente Hernández? ¿Logrará evitar la extradición? ¿Su experiencia qué le dice? Bueno, usted preguntó qué opinábamos sobre la extradición, la pedido de extradición del exgobernante. Mire, yo siento vergüenza, Raúl. Para mí esto es vergonzoso. ¿Cómo es posible que alguien que los Estados Unidos está acusando de semejante cantidad de delitos y de delitos tan odiosos como los que le imputa, nosotros lo hayamos tenido de presidente 2 periodos? La vergüenza debía ser nuestra. Que hayamos tolerado tener a alguien así es que somos un pueblo que solo pudimos redimirnos el 28 de noviembre votando como votamos. Nos hemos redimido, sí, pero no podemos repetir eso. Esos 8 años de gobierno, más otros 4 donde estuvo de presidente del Congreso, es un estigma nuestro, Raúl. Es un estigma de nosotros los hondureños. Hubo quienes votaron masivamente por él en la primera, porque le tuvieron miedo a Libre. Y en el segundo también, porque dijeron que Mauricio no era el hombre, sino que era él, porque era el único que podía detener a Libre. Ahora que Libre llegó, era inevitable que llegara, porque lo que habían hecho era reprimirlo en todos este periodo para que no llegara. Pues bien, pero muchos votaron por Juan Orlando en la primera votación por eso. Pero ahora la pregunta viene, ¿realmente no sabíamos nosotros quién era? ¿Realmente no sabíamos la colusión del narcotráfico con la política? Hubo momentos, Raúl, en que yo estaba en cabinas de televisión y de radio en donde se tocaba el tema de narcotráfico y el periodista me decía, abogado, no hablemos de ese tema es peligroso, ese tema yo le tengo miedo. Recuerde que llegó un ministro de seguridad a decir, señores periodistas, no hablen de ese tema, no lo digan en el tono y la intensidad que lo están diciendo porque es peligroso. Se ponen entonces en ruta de colisión con los narcotraficantes. Lo dijo el ministro de Seguridad. Y con todos los indicios, nosotros seguimos caminando al abismo. No es posible, eso no se puede repetir. Mire, el abogado Dumas dijo algo importantísimo: educación, cultura cívica, cultura política. Es necesario que a los hondureños le comencemos a decir desde la escuela eso que pretende el diputado de sustituir el himno, la Constitución con el himno. Lo que debía hacer muy bien es proponer que la Constitución se estudie desde el kinder, para que cuando lleguen a graduarse como bachilleres, entonces sí puedan hacer un examen de la Constitución. Pero si le hacen un examen de la Constitución estudiante de bachillerato, que ni las facultades de Derecho se aprenden bien,
que además que es un libro voluminoso, hay reformas enormes, en fin, e interpretar la Constitución no es una cosa sencilla, por eso existe la jurisdicción constitucional para ello. Entonces, no es fácil, hay que comenzar desde pequeños, pero asociado a eso, empezarle a dar también interpretación sobre los derechos fundamentales, el derecho que tiene el niño, el derecho que tiene la niña, el niño, la persona humana, su dignidad, todo lo que significa lo sagrado que es la misma persona humana. Eso es lo que debemos comenzar desde kinder, para que cuando lleguemos a los 18 años a votar, no votemos por semejantes monstruos. No es posible que continuemos así, pero para eso tenemos que cambiar nosotros. La vergüenza debe ser nuestra, Raúl. Allá en el extranjero han de pensar, bueno, pero si ese señor fue electo en elecciones, que es cierto que la última no fue bueno, pero de todas maneras fue electo, simularon, la formalidad se dio. Y a quien están juzgando es el pueblo de Honduras. Nos están juzgando y la historia nos va a juzgar a nosotros. De manera que nosotros debemos, este gobierno tiene el deber de comenzar una tarea, como la que ha dicho el abogado Dumas, que es gigantesca, es cierto, pero tiene que iniciarla para que los niños que cumplan 18 años después de que hayan entrado al primer grado en este gobierno, sean ciudadanos capaces de razonar lo que van a hacer. Hubo un gran político y un gran prócer estadounidense, Jefferson, que decía que para que se pueda construir una nación es necesario que haya ciudadanos informados, y proponía incluso una revolución permanente en el país para que estuviera actualizado el sistema político constitucional, para que las generaciones siempre construyeran su propio andamiaje político y que no heredaran las de los antiguos. Estaba proponiendo un gran revolucionario el señor. Bueno, esas ideas nosotros debemos seguirlas. No estamos hablando de Marx, no estamos hablando de Lenin ni de la revolución permanente de Trotsky, estamos hablando de Thomas Jefferson. Es uno de los padres de la patria de los Estados Unidos. Bueno, si ahí están las enseñanzas, sigámoslas. Son republicanos, son demócratas. Bueno, están ahí, pero comencemos por la raíz. Y a mí sí, realmente, Raúl, a mí no me alegra lo que le está pasando al gobernador. Realmente uno se deprime ver lo que le está pasando, porque le está pasando porque nosotros contribuimos con eso. ¿Cuánta gente no señaló oportunamente que este señor iba a hacer lo que iba a hacer? Claro que lo dijeron, lo dijo mucha gente, pero no fue escuchado. Permitieron que las instituciones, él se apoderara de las instituciones, que él impusiera la Corte Suprema, que él impusiera el fiscal, que él impusiera el Tribunal Superior de Cuentas, impuso todo y se dejaron. Impuso hasta el Congreso Nacional. Recuerde usted que sometieron a los diputados para que entregaran la presidencia del Congreso Nacional. Allá dijo un narcotraficante en Estados Unidos que habían pagado una enorme cantidad de dinero para eso. Y contribuyeron los diputados que votaron por eso. Bueno, es nuestra representación. Todo eso tenemos que señalarlo. El culpable no es vos. El culpable son todos los que le permitieron llegar. Pero otra cosa que debemos señalar, Raúl, el problema no es vos. El problema es un accidente de nuestra historia. Aquí hay redes de corrupción enormes que están ahí, están vigentes, están amparados en esas leyes que queremos desmontar y están temerosos, no por lo que pueda hacer este gobierno. Al final de cuentas, saben que mientras no se instale la CICI, pues tienen tiempo para movilizarse. El problema de ellos es otro. El problema de ellos es que se ha incorporado al sistema de justicia hondureña el sistema gringo, los tiene temblando con esas tradiciones. Ese es el problema que tienen. Por eso es más vergonzoso todavía, porque nosotros no somos capaces de juzgar a nuestros delincuentes. Tenemos que mandarlos a Estados Unidos para que los juzguen. Todo eso tenemos que revertir. Tenemos que construir un país en donde tengamos jueces en quien confiemos, que digamos, mi propiedad yo se la someto a la decisión del juez.
mi libertad yo la someto a la decisión del juez. Mi sospecha de que fulano es un sinvergüenza lo someto a la decisión del juez y me someto a ella porque creo en él. Así como en otros países donde la gente confía en sus tribunales. Pues bien, el asunto es que aquí ni siquiera investigaciones había. Ahora que se ha descubierto que el juez ordenó que por cierto es tan extraño que un juez que esté conociendo una extradición, un pedido de extradición, pida al Ministerio Público que le dé el dato de si hay o no investigaciones en curso en contra del pedido en extradición. Si las investigaciones no detienen la extradición, lo único que podía tener la extradición es una acción criminal que estuviera sustanciándose, pero no las investigaciones. Es raro que un juez esté pidiendo eso. Pero bien, eso nos demuestra que la cuestión no está caminando bien, que los tribunales no funcionan bien y que también que habían, porque resultan que sí había denuncias en contra del gobernante, pero ninguna prosperó. Es más, estaban archivadas. ¿Por qué? Porque era el presidente. Entonces, ¿de qué sirve el Ministerio Público si no puede atacar al presidente de la República? Pues justamente para eso son esas instituciones y para eso son las leyes, para ponerle límites a los funcionarios. Aquel funcionario que se excede en sus funciones, no importa quién sea, el presidente de la República, el presidente del Congreso, el presidente de la Corte, debe ser investigado y sometido a juicio si es que procede la acción criminal. Conclusiones, abogado Dumas, ya vamos a la parte final, vamos al cierre. Bueno, Sun Tzu, en El arte de la guerra, nos decía hace siglos que las ruedas de la justicia giran lentamente, pero giran bien. En Honduras las ruedas de la justicia se las robaron y las fueron a guardar a casa presidencial. Y es en realidad un daño demoledor el que le hace todo este tema de la solicitud de extradición de un expresidente al país, a su imagen y a los esfuerzos que hace todo un pueblo por superar estos vergonzosos índices de pobreza que en Honduras ya superan el 74%. En realidad, ese lema de cultura de legalidad le calza perfectamente a este caso, donde precisamente la justicia no actuó. Guardaron, archivaron, escondieron todas esas denuncias que durante años se presentaron contra este personaje. Y bueno, hemos tenido que confiar ahora en la justicia americana para que venga a poner orden en estos temas. En realidad, el proceso creo que está siguiendo su camino correcto. Ese tema de la solicitud de que lo trasladen a su casa me parece totalmente improcedente. Creo que va a ser denegado por la Corte Suprema, por el Pleno, y que este proceso va a seguir adelante. Ciertamente es un daño terrible para la imagen del país, que no se repone en un año o en un periodo de gobierno. Nos llevará muchísimo tiempo, mucho esfuerzo, el concurso de toda la nación para superar esta situación tan vergonzosa para el país. Ciertamente mi llamado hoy sería precisamente a eso, a retomar la cultura de legalidad como país, como nación, como sociedad, para de alguna manera empezar a retomar el rumbo correcto del país, que ahorita no es el adecuado. Es decir, todos los índices, todas las mediciones que se hacen del país en materia de competencia, libertad económica, transparencia, etcétera, estamos aplazados, estamos en la cola. Y todo este tema de la lucha contra la corrupción tiene que ver precisamente con eso. Tenemos que enderezar el camino, el pueblo hondureño así lo demanda, y así mandó un mensaje contundente el pasado 28 de noviembre, dándole ese mandato con una enorme legitimidad a la presidenta Castro para que tome esas acciones que el país requiere para recomponer su destino. Muchas gracias al abogado Rodolfo Dumas, que ha participado esta mañana en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Ministro Edmundo Orellana, también muchas gracias y su mensaje final para el pueblo hondureño. Gracias por tomarse su tiempo y compartir con nosotros. Al contrario, gracias a usted por su invitación, Raúl, y desde luego pues, me he sentido muy honrado por compartir con el abogado Dumas, una persona muy coherente, con pertinentes criterios, y desde luego un tema tan importante. Así es que y al pueblo hondureño que nos escucha les deseo lo mejor. Muchas gracias al ministro Edmundo Orellana. También le deseamos todo lo mejor
y que Dios lo ilumine, ministro, para que se haga lo mejor por Honduras desde ese lugar que lo ha colocado la presidenta Xiomara Castro. Creo que de una manera correcta, porque alguien como el doctor Orellana es quien debe estar al frente de estas cosas por su trayectoria, por su experiencia, capacidad e integridad. Igual, gracias al abogado Dumas, un joven abogado talentoso, capaz. Tuve la oportunidad de compartir muchos años con su padre, don Edgardo Dumas Rodríguez. Gracias a ambos, gracias a ustedes por permitirnos haber ingresado a sus hogares y los invito a que continúen en sintonía de Canal 11. Que tengan buenos días.